Agradezco la invitación a los organizadores, al Instituto Federal Electoral, por supuesto a mi casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, dado que tenemos que ser muy puntuales con el tiempo, voy a dar lectura a las reflexiones que he preparado para esta ocasión y que he dado como título a estas reflexiones: monitorear los medios. En el México de hoy, cuando nos adentramos en la segunda década del siglo XXI, los medios electrónicos continúan siendo los espacios a través de los cuales se informa la sociedad mexicana. 92 de cada 100 hogares en México cuentan con televisión, 80 de ellos con radio. En los más lejanos territorios del país se encuentra presente la llamada pantalla chica. 85 de cada 100 mexicanos ven por lo menos diariamente 1 hora de televisión. Datos todos estos del 2011. Estas y otras cifras que resultaría extenso citar aquí, pero que sería muy interesante, por cierto, documentan la centralidad de la televisión en los medios del país. Hay un protagonismo televisivo que es una constante de hace mucho tiempo, incluso cuando la radio, ese gran medio, contaba con las mayores audiencias en México, la televisión la sobrepasaba en influencia. Un protagonismo, una centralidad que se sostiene todavía hoy, aún de frente a los escenarios digitales emergentes, dado que, como todos sabemos, según estadísticas disponibles, apenas poco más de 1/3 parte de los mexicanos es usuario de Internet y de sus caudales de información. Ciertamente las cifras se amplifican mucho, pero apenas es esto, 1/3 parte, poco más, de los ciudadanos quienes son cibernautas en México. Entonces la televisión se sostiene. En el caso de la modalidad abierta televisiva, que para muchos mexicanos es la única opción para tener acceso a estos espacios, solo 2/3 partes de los hogares en México tienen acceso a la televisión restringida, pues por razones económicas muchos de ellos no pueden acceder a estos espacios, con todo y que su público es menor que el que reunía hace años. Podemos asegurar sin temor a dudas que la televisión abierta ha permanecido como un espacio mediático de primer orden utilizado por millones de ciudadanos para enterarse de lo que ocurre en la política nacional e internacional. No dudamos en afirmar que parte considerable de las ideas y nociones que los mexicanos se construyen acerca de la política, acerca de los políticos, continúan proviniendo de la otrora llamada pantalla chica. Otrora porque, bueno, está en plena transformación. Incluso puede pensarse que todavía vale aquella expresión que señalaba: lo que no aparece en la televisión no existe. En México todavía esta afirmación es válida. En fin, la persistente centralidad social y cultural de la televisión relacionada con las nociones políticas y la información sobre la política que ahí se presenta, consecuentemente puede ejercer una influencia considerable sobre las decisiones ciudadanas en la materia. No podría olvidar lo que le escuché algún día a Carlos Monsiváis en una presentación, cuando él señalaba que en este país hay más televidentes que ciudadanos. Creo que tenía mucha razón. Por eso es tan importante, por todo esto, incluso diría, es indispensable saber cómo hoy esa pantalla tan versátil en su apariencia presenta la información política y en concreto la información sobre un proceso electoral, porque ello puede resultar, si no determinante, al menos de gran peso en las resoluciones ciudadanas. Registrar y analizar el manejo de la información política en los medios electrónicos de frente a procesos electorales tan relevantes como el que ya se ha iniciado es tarea obligada. También lo es en razón de la propia estructura de la televisión del país, que como se sabe se encuentra altamente concentrada en 2 cadenas, solo 2 cadenas, con un mismo modo, o lo dejamos así, al menos muy parecido, de entender y de hacer televisión. 2 cadenas, una concentración de concesiones para transmitir, pero también una concentración muy alta de intereses económicos y políticos que con frecuencia se proyectan en el manejo de la información en la pantalla, con un tratamiento a veces abiertamente parcial y en otros de forma implícita o hasta encubierta.
Y ese tratamiento, a veces parcial, muy frecuentemente parcial, no es cosa menor, tratándose del patente impacto de los medios electrónicos en la sociedad mexicana, como también en cuanto a la importancia singular que quizás por la difícil situación que hoy atraviesa el país, tiene para los ciudadanos el proceso electoral que culmina a mediados del 2012. No es gratuito que el tema del manejo mediático de la información política esté convertido a nivel mundial desde hace ya mucho tiempo en uno de los grandes temas del camino hacia la democracia. Para el fortalecimiento de las instituciones de la democracia se requiere de ciudadanos informados. Y en el sentido de Giovanni Sartori, este gran pensador de la democracia contemporáneo, este asunto va mucho más allá, pues lo que se necesita para que la democracia florezca es de ciudadanos educados políticamente, con una educación, dice Sartori en su texto muy conocido ¿Qué es la democracia?, referida a asuntos públicos y que de información política pase a conocimiento en la materia. Ciertamente, el tema de la información política es un gran tema para el avance de la democracia. Y en materia electoral, para existir, la democracia necesita que realmente todos y cada uno de los actores políticos participantes en la contienda cuenten con los mismos espacios, pero además con espacios de la misma calidad, como bien señalaba el doctor Valdés hace un rato, para hacer llegar sus ideas y propuestas a los ciudadanos. Y los ciudadanos, para tener una posibilidad verdadera, auténtica, de formarse un criterio, una postura sobre tales propuestas e ideas, necesitan información. Información que cubra 3 requisitos: que sea objetiva y por tanto imparcial, que sea oportuna y que sea equitativa. Lamentablemente en nuestro país, nosotros en nuestra experiencia de audiencias, ustedes en esa calidad también, podrían atestiguar que estos grandes principios, el de la objetividad, la oportunidad y la equidad, no siempre se han encontrado presentes en el manejo de la información política de los espacios noticiosos de los grandes medios, donde cabe reconocer que algunos de ellos se empeñan en acercarse a esa fórmula, pero otros persisten en las viejas prácticas de la discrecionalidad informativa, de los favorecimientos, las omisiones o hasta las estigmatizaciones de determinados actores políticos, en lo que viene a ser evidencia de su rezago, de un rezago enorme ante las necesidades de transformación en esta materia que impone la realidad de México en los tiempos que corren. Quienes hemos estado en las redacciones de los diarios, en los micrófonos de la radio comercial que nos tocó estar ahí como reporteros, hemos atestiguado esto, esta discrecionalidad informativa, que es un gran vicio que hay que erradicar. Por ello, es claro que registrar y analizar la información política emitida por los medios es tarea ineludible, tarea obligada para el avance del orden democrático. La necesidad imperiosa de que en el trabajo informativo de la radio y la televisión se impongan los principios de objetividad, que muchas veces se dicen es inalcanzable, pero pensamos que hay que realizar un esfuerzo por aproximarse al menos. Entonces los principios de objetividad, de oportunidad, de equidad, no es por supuesto un tema nuevo en nuestro país. Esto es motivo de un debate que, a pesar de la escasa difusión por algunos de los medios, ha permeado la agenda de la etapa de la llamada transición política y de la alternancia, y que no obstante los tropiezos de ambas se ha mantenido en la agenda nacional. Y es que este debate del que les hablo tiene que ver con el derecho a la información, consagrado en el artículo 6º constitucional y de gran importancia en el proceso hacia la democracia en México, pues supone el derecho a informar y el de ser informado. Es un derecho sucedáneo del derecho a la expresión, de la libertad de expresión, que es su origen. Entonces, el derecho a informar y el derecho de ser informado es un derecho social de gran calibre que conlleva contar con información veraz, responsable y, algo muy importante, a partir del interés público, es decir, del interés ciudadano. La información objetiva, oportuna, imparcial y veraz es nada menos que el insumo
para las decisiones de ese actor central de la democracia, que es el ciudadano. Pues así como para el avance de la democracia se necesita de un ciudadano exigente en materia informativa, se necesita también de medios profesionales, es decir, de medios que lleven, de acuerdo a los principios que hemos mencionado, la información de interés público que por derecho le corresponde a la sociedad. Ese debate ha sido muy largo. Es un debate que por años han venido sosteniendo diferentes actores, me refiero a organizaciones sociales, a partidos políticos, a algunos medios, ciudadanos, periodistas, y que hoy hace acto de presencia en este foro, porque encuentra también sus bases en la ley que rige a los medios electrónicos de comunicación, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Federal de Telecomunicaciones. Marco legal que igualmente apunta, me refiero a la primera, a la Ley Federal de Radio y Televisión, al compromiso de que en sus transmisiones, radio y televisión contribuyan a fortalecer las convicciones democráticas. Y una forma de fortalecer estas convicciones es que los medios proporcionen a las audiencias información objetiva, oportuna, equitativa, reiteramos. Ojalá y que al menos esos lineamientos de esa ley que se resisten los industriales de la radio y televisión a que sea reformada en sus cuestiones centrales, una ley por demás obsoleta, por demás insuficiente, al menos ojalá ese artículo 5 de esa ley se cumpla. Decíamos antes que en los años recientes el tema de la información, de la importancia de que cumpla con los atributos mencionados, ha sido un tema de primer orden, un tema muy peleado por su carácter estratégico para los procesos políticos. El IFE ha estado presente en esa pelea desde, si no me equivoco, el año de 1994, y el doctor Valdés nos refirió antecedentes muy precisos respecto a esto. Año de 1994, cuando formuló recomendaciones a los medios y particularmente a la televisión, en tal sentido, a propósito de las elecciones federales de ese año. Sugerencias, por supuesto, sin pretensión de imponer reglas o conductas en el manejo de la información para no lastimar la libertad de expresión, pero sugerencias que fueron ignoradas por completo por la industria televisiva y por buena parte de la industria radiofónica, pues la cobertura de las elecciones presidenciales de 1994 se recuerda todavía como una de las más evidentes en cuanto al favorecimiento al candidato del partido oficial. Años más tarde, en 1997, el IFE recomendaría de nuevo a la radio y la televisión que fuesen objetivos, que evitasen la editorialización de las notas para favorecer o perjudicar algún candidato o partido político y que concediesen un trato igual a todos los partidos y sus candidatos, además de ser equitativos en los tiempos de transmisión, que era un problema muy grande. Muchos de ustedes quizás no se percataron de ello, los estudiantes pues eran muy jóvenes en ese momento, pero era flagrante la violación en este sentido, en el sentido de los tiempos concedidos a cada institución política. En años posteriores, el IFE ha emitido también sugerencias tendientes a que los medios den entrada al derecho de réplica de aquellos actores políticos que se considerasen agredidos. También a evitar la difusión de propaganda partidista como si fuese noticia, que es una táctica encubierta muy frecuente en los medios. O bien, la recomendación de que radio y televisión difundan los lineamientos y monitoreos realizados sobre su comportamiento en temas determinados. Sugerencias y recomendaciones, entre otras, que a veces han fructificado, pero en muchas ocasiones se han topado con una fuerte resistencia, incluso con comportamientos desafiantes de estos potentes o prepotentes medios. Hoy tenemos, en este 2011, mayores recursos normativos, así como también en el plano de la investigación hay metodologías más puntuales que permiten llevar a buen puerto la importante tarea de monitorear a los medios. La reforma electoral del 2007 vino a reforzar, a ampliar, a introducir mecanismos relacionados con el desempeño de los medios en procesos electorales, al crear bases para la comunicación política
a favor de la construcción de la democracia en el país. Aunque, como se sabe, no fue bien recibida por los industriales de la radio y la televisión, que en reiteradas oportunidades han hecho pública su decisión de revertir esa reforma. Esta ha aportado mecanismos que buscan acotar la influencia de los medios electrónicos en los procesos electorales, comenzando por un principio muy importante: la prohibición a los partidos de contratar o adquirir por sí mismos o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de la radio y la televisión, con el fin de librar a dichos procesos de las presiones de las empresas de radio y televisión, que al ofrecimiento de darles respaldo mediático durante los comicios electorales o federales, pretendían se aceptasen sus exigencias políticas y empresariales. Esta norma de prohibir la compra de tiempos, que sería muy interesante también revisar aquí en términos de la erogación altísima que las instituciones políticas tuvieron que empeñar ahí para abastecer a sus campañas, y que muchos de nosotros consideramos, me refiero a investigadores, una transferencia de recursos públicos enorme. La reforma del 2007 le ha puesto un alto, y esto es algo que consideramos muy importante. Entonces, esa norma, al lado de la que dispuso que las campañas solo se podrían realizar en los tiempos del Estado, en los medios electrónicos, así como otra norma que establece que es el IFE la institución encargada de distribuir estos tiempos, o bien una más, la que prohíbe realizar las campañas negras que campearon en el 2006, no han sido normas del gusto de los medios, que se han sentido amenazados de perder los grandes negocios que por décadas les representaron las contiendas electorales. Y entonces, en estos tiempos que han mediado del 2007 a la fecha, radio y televisión han buscado todo resquicio posible para evadirlas, y han generado nuevas tácticas, como la publicidad integral, las menciones, la publicidad encubierta. El de la reforma del 2007 ha sido un trayecto cuesta arriba, pero que ha redundado en un necesario acotamiento mayor del papel de los medios en los procesos electorales. En este orden de ideas, de un entramado jurídico con algunas nuevas reglas para la comunicación política en el país, ¿qué es el monitoreo? ¿Qué es monitorear a los medios? Pues el monitoreo aparece bastante más que como una operación meramente técnica y compleja de investigación que arroja tablas constantes, datos, operaciones aritméticas, tendencias. El monitoreo se traduce en una tarea mayor. Es el registro de la equidad o de su contrario, del sesgo o de la imparcialidad, de la premeditada omisión en los espacios mediáticos de algún actor político o de la presencia plural, esa que necesitamos para poder hablar verdaderamente de democracia en México. Es el registro de los adjetivos intencionales o de la difícil pero insustituible objetividad, de la calidad técnica y profesional desplegada en una cobertura noticiosa, o del escueto y breve reporte con toda la intencionalidad de dejar fuera de la visión ciudadana a un actor político determinado. En un sentido más amplio, pues, monitorear los medios hoy constituye un recurso de la sociedad mexicana para afianzar nuestra frágil democracia. Es una suerte de termómetro o de barómetro, si ustedes quieren, para medir hasta dónde llega la contribución de los medios en la labor de abrirle caminos a la democracia en el país, o de ponerle, a través de los micrófonos o pantallas, más escollos en los caminos de los que ya tiene la democracia. Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.